Estadio Jalapeño es una pieza representativa de los veracruzanos que tuvo sus inicios en las primeras décadas del siglo XX, bajo la visión de los ingenieros William K. Ball y Modesto C. Roldan, alentados por el espíritu revolucionario del gobernador del estado en ese entonces, el general Heriberto Jara Corona, cuyo nombre es el que lleva la obra que este mes celebra sus 90 años. Para 1925, en el 28 de junio de ese año, se inicia la obra formalmente y el día 20 de septiembre, domingo, la inaugura el presidente Plutarco Elías Calles en una visita y en un gran festival que se hizo en la ciudad. Hoy día, en este momento, es el estadio más antiguo de México como obra pública construida y funcional, porque es además de lo exitoso. Espacio deportivo que se genera a partir de una cuenca que existe en la ciudad, que antes era ocupada como ciénaga. Esta ciénaga es de secar y a partir de esto se aprovecha el sistema topográfico del espacio para construir el Estadio Jalapeño. Aun cuando su finalidad era promover el deporte entre los ciudadanos, este recinto es reconocido también por su arquitectura y su ingeniería. Se genera a partir de los primeros avances de la arquitectura contemporánea. Es pionera. Pionera tanto en lo arquitectónico como en lo estructural. Normalmente diseñamos obras con periodos de vida de 50 años. ¿Sí? Este tiene 90 y pues no ha habido absolutamente ningún problema estructuralmente hablando, ¿no? Si bien este complejo era un símbolo de la modernidad en la década de los años 20 en Jalapa, guardó parte de la esencia de esa época en una de sus partes más representativas. Persistían algunos elementos como arraigos que se veían desde tradiciones anteriores, como era la etapa neoclásica, y por eso, como remate principal del estadio, se va a crear esta columnata de estilo clasicista, con unas columnas toscanas. También tiene otros elementos ornamentales, como son las guirnaldas, como son una serie de pintantes, y que le dan esa relevancia arquitectónica al estadio. Y pues la monumentalidad del graderío, ¿verdad?, donde tenemos una arcada compuesta por 34 arcos rebajados, 35 pilares y una losa de 3.100 metros cuadrados de construcción. Actualmente, los trámites para declararlo patrimonio cultural están en marcha. No obstante, el mayor reconocimiento que por 90 años lo ha mantenido como parte fundamental de la capital del estado es el cariño y resguardo de los jalapeños. Siempre es la sociedad la que establece el valor de sus monumentos, y así debe ser. Es la sociedad la que se reconoce a través de estos monumentos. Yo creo que la población estudiantil es que tiene un compromiso mayor, porque es el espacio construido para los jóvenes. Es así como este 2015, el Estadio Jalapeño General Heriberto Jara Corona celebra 90 años de deporte, cultura, arte y tradición. Daniel Aguilar, Azteca Noticias. Bien, aunque breve, este pequeño video es muy ilustrativo acerca de nuestro querido Estadio Jalapeño. Déjenme contarles que cuando llegué yo a Jalapa hace ya muchos años, me impresionó verlo por fuera sin realmente admirar su majestuosidad. Fue hasta precisamente hace 9 años que, parado al centro del estadio, en el área del pasto, del césped, me di cuenta y sentí al estadio y me habló. Y desde ese momento hasta el día de hoy no hay más que admirar. Poco a poco fui conociendo más de su historia, de su proceso constructivo, de las vicisitudes que se tuvieron que pasar en 1925 para lograr el éxito en el tiempo récord en que se construyó este gigante, y cómo fue que debido a una planeación y a un manejo férreo de los procesos constructivos se logró en un tiempo récord construir el estadio, un tiempo récord que ni a la fecha ni con la tecnología que se tiene en cuanto a equipo y maquinaria se puede lograr.
Es realmente una obra majestuosa, una obra con una historia de casi un siglo que se mantiene de pie. Y se mantiene de pie a pesar de las inclemencias del tiempo y la falta de mantenimiento adecuado. Esto es uno de los temas que nos mueve a nosotros precisamente para estar en donde estamos, para seguir pregonando la magnificencia de esta edificación desde su grandeza arquitectónica y de ingeniería, tanto como cultural, histórica y social que tiene para los veracruzanos y que debería tener para todos los mexicanos y el mundo, porque de verdad es una edificación única, con características muy especiales y procesos constructivos innovadores en los cuales el ingeniero Modesto Roland echó a andar todos sus conocimientos y toda la técnica que él tenía en base a su experiencia y logra concluir esta magnífica obra en menos de 70 días. Se dice fácil, habría que ver cómo se trabajó, habría que haber estado ahí para vivir y sentir las presiones y los momentos, los que de una manera o de otra hemos participado en construcción o en procesos constructivos. Sabemos cómo nos llega el agua al cuello cuando hay que entregar la obra en una fecha determinada y nos falla algún suministro. Recuerden que estamos todavía en un periodo pues, prácticamente revolucionario, 1925, la revolución aún no concluía precisamente. Y a pesar de esto y a pesar de todos los contratiempos que se pudieran haber tenido, se cumplió en tiempo y en forma, tanto así, esa forma que 100 años después, casi 100 años después, siguen bien. Y siguen para beneficio y beneplácito de jalapeños y los que lo quieran disfrutar. Les agradezco nuevamente su presencia, es muy grato estar aquí, es muy grato estar con todos ustedes y les pedimos nos sigan acompañando en el proceso de este festejo a nuestro gigante, que estamos a un pie ya de lograr sus 100 años. Bienvenidos todos y los dejo con mis compañeros. Muy buenas tardes, me presento, Abraham Roca, y bueno, algunos de ustedes me conocen, incluso por ahí tal vez haya sido yo alumno de algunos de los presentes, y pues me da mucho gusto haber continuado con esta trayectoria, compartir con ustedes, sobre todo porque igual que en mi caso, pues estamos engañados con Jalapa, de tantas experiencias, vivencias, y esto es algo que viene desde tiempos, pues quizá inmemoriales. Jalapa ha sido un sitio reconocido históricamente por su verdor, por su vegetación, por su clima. De hecho, el nombre, aun cuando hoy día quizá ya no tenga tanta relación como antiguamente, Jalapa, manantial en la arena o algo así parecido, pero todo esto va llevando a que con el tiempo Jalapa se va conformando, se va integrando, su traza, primeramente una traza como conocemos o se dice de plato roto, y cuando ya llega la etapa que corresponde al siglo XX con nuevos materiales, que viene una revolución, que hay unos postulados para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, pues se plantea una nueva forma de vivir en la ciudad. Y este proyecto lo comienza a desarrollar Heriberto Jara, aun cuando antes de Heriberto Jara se había construido aquí un llamado Stadium, precisamente como lo mencionan en el video, un norteamericano avecindado aquí en Jalapa, y que vio las cualidades de esta
colina que era propiamente una ciénaga, y comienzan a desecarla hasta que logra hacer allí, pues de manera rudimentaria, un sitio para el deporte, para los juegos. La gente se congregaba allí para los eventos, y ya con esta idea Heriberto Jara manda a traer a Modesto Roland, que ya había desarrollado una gran experiencia en el uso del cemento. Si bien el cemento en nuestro país comienza a utilizarse a inicios del siglo XX en algunas ciudades como el puerto de Veracruz, allá en Yucatán, en Mérida, pero igual aquí en Jalapa algunos edificios de manera muy tímida tienen algunos elementos que ya integran el concreto. Sin embargo, todavía sigue la tradición constructiva como había venido del siglo XIX, del siglo XVIII. No se desarrollaba todavía la capacidad como lo que trae ya Modesto Roland, de crear una edificación impresionante, no solamente para Veracruz, sino para el país. Se había construido un par de años antes el Estadio Nacional, que finalmente hacia 1950 deben demolerlo por fallas estructurales. Y aquí Modesto Roland hace una cubierta de más de 3.000 metros cuadrados, sostenida por 35 pilares en herradura. Yo, a mi modo de ver, creo que Modesto Roland usa genialmente la geometría, porque pues esta forma de herradura también le proporciona más solidez a la estructura, pero es un hecho insólito haber creado allí una cubierta con un volado de 10 metros hacia adelante y 5 metros hacia atrás. Entonces, si bien, como bien ha dicho Rafa, estaba todavía el país en una situación de carencias, de condiciones precarias, pero tenían una voluntad muy dispuesta para hacer no solamente el estadio, sino una nueva ciudad que viniera a resolver problemas de vivienda, problemas de educación, problemas de salud a través del deporte, e integrar a la sociedad. Este era el gran proyecto, y todo esto con miras como parte de una postura del gobierno de darlo a la ciudad, de darlo a la sociedad. Así que entonces finalmente logran hacer esta obra en un tiempo verdaderamente corto, lo cual nos causa mucha sorpresa, y hay todavía para nosotros muchas incógnitas. ¿Cómo es el armado de esta cubierta? O sea, ¿cuáles eran las formas que yo he buscado en alguna bibliografía, y hablan incluso de bloques, ¿verdad? Como lo que hoy pudiera ser estas losas reticulares, mas sin embargo no es muy claro. También se usa el metal desplegado. En fin, entonces tenemos ahí bastantes incógnitas acerca de cómo se ha estructurado internamente el esqueleto de esta monumental obra. Pero no nada más en el aspecto técnico, también el aspecto arquitectónico, que si bien desarrolla genialmente todo el aspecto estructural, de la misma forma en el aspecto arquitectónico genera esa columnata impresionante que era la entrada al estadio y a la nueva ciudad. O sea, tienen un concepto urbano también de separar lo que era la antigua ciudad
con la nueva ciudad, la ciudad jardín. Y otros temas más, ¿no?, que son pues, la escultura, las esculturas que se realizan allí, que no son casualidad, son obras que en un pasado remoto fueron conocidas en cuanto al suceso de dos luchadores griegos que eran muy fuertes y se enfrentaban en una competencia y no podían vencerse el uno al otro. Así que los jueces ponen una prueba final en donde los oponentes debían dejarse golpear por el adversario, pero entonces uno de ellos golpea al otro, Creugante se llama uno de ellos, golpea a Damocheno y no le hace nada. En cambio, Damocheno golpea a Creugante y lo mata. Aparentemente él es el vencedor. Sin embargo, los jueces lo castigan y lo expulsan. ¿Por qué? Porque había usado un golpe ilegal. Y entonces, aquí hay un relato no solamente del deporte, de la lucha, sino también de la ética. Y entonces, ahí está relatado y está plasmado en estas esculturas en el estadio. Y eso es parte de las frases que comentan tanto Heriberto Jara como Modesto Roldán. Entonces, realmente a nosotros sí nos impresiona mucho en muchos aspectos este colosal estadio. Yo quiero como aclarar un poco qué estoy haciendo aquí, qué es lo que a mí me motiva en este asunto. Me motiva la idea de recordar y de tener presente estas grandes acciones en la ciudad. Esto no se hace constantemente. ¿Sí? El Estadio Jalapeño es una obra que nos debe de llenar de orgullo a todos nosotros. Es una obra magnífica, es una obra que no ve uno de cualquier otra ciudad del mundo. Es más, no se ve en ningún lado. Es una obra extraordinaria, una obra que encierra un proyecto y una idea de ciudad que la perdimos. Yo no sé si Heriberto Jara Corona estaba bien en sus ideas. A mí lo que me encanta es el atrevimiento de haberlo planteado, el atrevimiento de haberlo dicho, sí podemos hacerlo y lo vamos a hacer. ¿Sí? Y lo hicieron. Creo que no ha quedado muy claro, porque a mí cuando me lo dijeron, sabía que había hecho un tiempo récord haber construido el Estadio Jalapeño, pero fue en 79 días. Es impresionante haberlo construido desde la cimentación hasta la pintura en 79 días. Estamos hablando de 2 meses, 20 días. ¿Sí? O sea, es impresionante ese aspecto. Es impresionante el aspecto tecnológico, el aspecto de administración y de control y de logística de obra, porque yo no lo entiendo. A mí me lo dicen, no tienes que entregar en 79 días. Yo ahí mismo dejo los papeles, muy bien, excelente, y sigamos con esto. Pero lo hicieron en 79 días. Hicieron una obra que yo me atrevo a decir que cabía prácticamente la cuarta parte de Jalapa, cabía sentada, cómodamente sentada en el estadio, en el momento que la construyeron. Era una obra que le quedaba enorme a la ciudad. Pero es porque su idea, las ideas que tenían estas personas eran enormes, mucho más grandes. ¿Y saben qué es lo que más me emocionaba? Que la gente, los jalapeños, lo seguíamos y decíamos, vamos a hacerlo y lo podemos hacer. Es triste porque ahora cualquier cosa que nos planteemos, no podemos, no hay recursos, esto no es posible. Y esto es construir un estadio, pero además cuando uno va comprendiendo el proyecto integral, cuando uno va comprendiendo que las virtudes que están en el Parque Juárez es el eje, como decías el arquitecto, es el eje con el que se va al Estadio Jalapeño, cerraba con lo que era la pérgola del estadio, que era maravillosa, pero una idea del siglo XXI. O sea, aún no lo hemos logrado ni siquiera igualar en ese sentido de ambición de ciudad. ¿Sí? No lo hemos vuelto a hacer, tiene 100 años y lo estamos conmemorando porque no hemos podido hacer algo mejor. ¿Sí? Nos hemos quedado cortos en ese sentido como sociedad. Vamos a hacer, y lo podemos hacer, por supuesto. A mí me encanta la idea porque el señor Bull
vio un estadio. Es que a mí me impresiona cuando alguien se para en un cerro y dice, acá hay un estadio, yo no lo hubiera visto. Y la gente ve, no sé, porque son gente que tiene como un poder de visualizar lo que puede ser. Dice, aquí va un estadio, y aquí va esto, y se junta con un loco, y vamos a hacer una ciudad, y vamos a hacer que esto quede planteado, y vamos a hacer una ciudad con una dinámica distinta. Y era un Jalapa post-revolucionario, como bien dice el Guillermo Mentández, con muchísimas ideas, con gran carga de ideología, y con una responsabilidad post-revolucionaria de llevar la revolución a la sociedad. Y era algo que les comentábamos con todos. A mí me impresiona que el Estadio Jalapeño no tiene taquillas. El Estadio Jalapeño es un espacio completamente abierto. El Estadio Jalapeño es un espacio para la sociedad, para que la sociedad lo haga suyo constantemente. Podíamos entrar por donde quisiéramos, ¿sí? O sea, y es parte de que no ha sido un éxito comercial. Es que no puede haber un equipo, no puede haber un evento porque no se puede cobrar. Es que nunca fue la idea cobrar. Es que la idea era que esto fuera un inmueble, un patrimonio de la ciudad. Y es a mí lo que más me motiva. O sea, regresar a plantearnos este espacio público, ¿no? Que fue construido con esfuerzo de todo, ¿no? Yo me imagino cuando el señor Kuhn hizo ahí, pues parió, chapeó, desecó la siena y dijo que hay un estadio, ¿no? Y luego el estadio jalapeño se hace yo como arquitecto lo que valoro mucho es esa idea de hacerlo moderno, ¿sí? Era una arquitectura que realmente en Jalapa no existía, y en ningún lugar de la República existía una arquitectura como esta, y llega y dice, ¿saben por qué? Porque Jalapa tiene que ser moderno, Jalapa tiene que ser una ciudad de ideas modernas, y eso yo lo amarro, y a mí la parte y con esto termino, que me entusiasma mucho, que es un momento de la ciudad donde surgen movimientos artísticos de la mayor importancia, como el movimiento estudiantista, con Apresarse, o como con los grandes pintores que tuvimos, con los grandes poetas, escritores y demás, pero iba unido como la sociedad, los movimientos culturales, el estadio, y todo lo que quedó pendiente de hacerse en la ciudad jardín, ¿no? La idea a ver si alguien nos comenta, ¿qué hace un águila en el Paseo de los Lagos, ¿no? ¿Sí? Pero cómo se complementa junto con todo, ¿no? Y digo, yo con esto termino, es lo que a mí me apasiona del estadio. Cumple 100 años, no podemos pasar por alto y conmemorar el próximo año, y este es parte de un inicio de una serie de eventos para acercarnos al centenario. Tocayo, te dejo la palabra. Gracias. Mi nombre es Jorge Matos, soy arquitecto. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Yo quiero hablar de dos personajes, que es William Kenneth Boone y Modesto Cerrola. La idea del ingeniero Boone de venderle al gobernador, al Alberto Tejeda, que había un estadio, y al Alberto Tejeda le sigue la corriente. Era para entonces, Mr. Boone se enamoró de Jalapa cuando llega. Yo conozco algo de la historia desde niño porque mi abuelo trabajó con ellos en Jalapa Railroad and Power Company, que era la empresa del Piojito de Tocelo, y que se dieron cuenta que lo iban a hacer eléctrico, por cierto, y esa fue la idea de crear la planta de Texoro, la hidroeléctrica de Texoro, para electrificar. Iba a ser un tren eléctrico. Sin embargo, se dieron cuenta que no había energía eléctrica ni en Coatepec, ni en Jalapa, Jico. Yo creo que debe ser muy pequeño, debe haber sido muy pequeño Jico y Tocelo. Y entonces deciden hacerlo de leña, de carbón vegetal, el ferrocarril, y la planta para vender energía eléctrica a Jalapa y estas poblaciones, ¿no? Entonces, pero Boone se enamora de Jalapa realmente, y esto también me lo platicó mi abuelo, ¿no? Le llama la atención la empresa porque él desvía mucho dinero de las utilidades de la empresa para hacer obras para Jalapa. Hace la rampa del Parque Juárez, la famosa rampa, donde se encuentran las virtudes, ¿no? El camino al Cerro de Nacuiltepec, hace parte de la carretera costera y la carretera Veracruz. En fin, desvía mucho dinero y le llama la atención. Es un personaje que se enamora de Jalapa e inclusive manda los proyectos a Mecánica Popular, doña Carmen Boone,
nos pasó las fotos de la mecánica popular de 1920 y tantos. Ahí están las obras que Boom propone para Jalapa. Y bueno, quedaron ahí registradas en esa revista. Bueno, él es el que idea y convence al gobernador de que ahí cabe un stadium, el famoso stadium, y es cuando lo conforman, únicamente conforman las terracerías y la inauguran, hacen una preinauguración. O sea, la primera foto donde está el avioncito de Hawks, ¿no? Aterrizando, mi padre me platicaba que era un piloto muy loco, ¿no? Que incluso se le cayó y con alambres amarraba el avión y se volvía a levantar, ¿no? Era tremendo Hawks. Y ese es el día de la inauguración, que fue en 1922, cuando don William Kenneth Boone y el gobernador Tejeda inauguran. Posteriormente es cuando llega el gobernador Jara y le venden el proyecto. Es cuando ya Jara, con un equipo un poco más formal, que es cuando convoca a don Modesto C. Roland, que lo había conocido, nos platica a su nieto Jorge Roland, que ahorita les platicaré también ese detalle. Trae a Modesto Roland y le dice: oye, me dicen que ahí cabe un estadio. Pues parece que sí, ¿no? A ver, aviéntate un proyecto. Y entonces le dice: sí, efectivamente, y desarrolla el proyecto que ya comentó el arquitecto Broca. Y bueno, el otro personaje precisamente es el ingeniero Roland, ¿no? Aparte de los dos gobernadores, desde luego que sin la voluntad política de los gobernadores no hubiera sido posible haber hecho nada, ¿verdad? De Adalberto Tejeda y de Heriberto Jara. Pero bueno, yo me refiero más bien al área técnica, y es donde don Modesto realiza majestuosamente ese proyecto, magistral, majestuosamente ese proyecto. Deben saber, por ejemplo, que ahorita salió la foto por ahí, hay un ducto que va desde la parte central del estadio, digamos, donde para mí convergen todos los drenes y subdrenes, y los lleva hacia los lagos en dirección hacia arquitectura. Prácticamente es un túnel que se hizo, pues yo creo que fácil de un metro 90, yo creo, ¿no? En 1925. Y no es un túnel corto, va aproximadamente de donde está digamos, el frente de la tribuna principal, ¿no? Del palco, y de ahí arranca hacia donde está más o menos la Facultad de Arquitectura, por allá descarga, que es gracias a eso por lo que no se inunda el Estadio Jalapeño, que había sido una ciénaga. Y bueno, el asunto, yo creo que relevante es, yo insisto, el diseño, porque era ingeniero don Modesto Roland, ¿no? Y el diseño que hace para Jalapa, pues desde mi punto de vista es magistral, ¿no? Pero bueno, ese es en cuanto a la historia más o menos. En el 2015 nos empezó a buscar en Jalapa el ingeniero Jorge Modesto Roland Constantin. Es el nieto de don Modesto Roland. Empezó a buscar un grupo de jalapeños, empezó a buscar al ingeniero Fentanes. Yo lo contacté porque también mi abuelo había sido amigo de él, y nos dijo que el estadio iba a cumplir 90 años. Nos buscó, llegó a Jalapa, hicimos un evento en la pérgola donde lo recibimos junto con las fuerzas vivas, más bien, digamos, la iniciativa privada, ¿no? En la pérgola hicimos un desayuno y de ahí arrancó precisamente el proyecto. Después estuvimos en la Cámara, el presidente de la Cámara era el ingeniero Fentanes. El ingeniero Roland había sido presidente también de la Cámara de Querétaro, y se estableció a partir de ahí se hizo este grupo, y desde el 2015 vamos rumbo al 2025. Yo quería, para finalizar, convocarlos como jalapeños a que se unan a este proyecto, porque nos falta un año para que el Estadio Jalapeño cumpla los 100 años. Entonces, prácticamente necesitamos la fortaleza de los jalapeños, porque vamos rumbo al centenario, pero también vamos rumbo al decreto
de patrimonio incluso nacional, y queremos llegar, somos muy ambiciosos y yo creo que se vale soñar, queremos llegar a la UNESCO. En el 2016, 17 Américo Zúñiga hizo el decreto de patrimonio artístico de Jalapa, al estadio jalapeño. Desde entonces estamos luchando con el gobierno del estado, han pasado varios gobernadores, no le han puesto mucha atención, seguimos trabajando y esperamos que pronto podamos lograr. Una vez que tengamos el decreto estatal, nos iremos al federal y buscaremos la manera de que podamos llegar a la UNESCO para que quede ya finalmente. Aparte, lo más importante del decreto, porque mucha gente dice, bueno, ¿y para qué quiere el decreto? ¿No? ¿Cuál es el objeto? Precisamente es de que no sea tocado el estadio jalapeño, que sea conservado tal cual, porque hemos tenido varios atentados de que le quieren hacer esto, le quieren hacer el otro, y no necesita absolutamente nada el estadio es que quede exactamente. Hay quienes lo quieren cubrir, lo quieren cerrar, lo quieren cubrir, ya le quitaron las jardineras, teníamos jardineras que eran pues, prácticamente icónicas de ese estadio, porque yo no conocía estadios con jardineras, pero bueno, me parece que fue el gobernador de Costa Laguna, yo creo que fue el que le quitó las jardineras. Hubo una protesta, igual quitó la de la escalinata del Parque Juárez, las jardineras, que eran también muy bonitas, ¿no? Pero bueno, prácticamente es esto, ¿no? Yo los exhorto a que como jalapeños cuidemos el estadio, no permitamos que se le haga nada, no necesita que se le haga nada, no necesita de ocurrencias, lo único que necesita es que se decrete patrimonio, incluso federal, si es posible que lleguemos a la UNESCO, pues será maravilloso, porque el estadio tendrá muchos recursos para su conservación. Y con esto yo creo que acabo. Gracias. Gracias, Jorge. Sí, bueno, desde el grupo original de mitoteros que nos constituimos en el 2015, eran más las ganas que teníamos de hacer algo por el estadio jalapeño que los recursos y conocimientos que teníamos. Estos eventos son únicos, pues, en la historia de la ingeniería en México y para su tiempo una gran hazaña, una gran proeza. Les decía, respecto al control de la obra, pues férrea por parte del ingeniero Modesto Roland, porque no había otra manera de lograrlo. Ahora bien, y eso es algo importante destacar, si bien la obra se hizo en menos de 80 días, el proceso de planeación previo llevó más de 6 meses. El éxito de una buena obra hace 100 años y actualmente es un proyecto completo, bien aterrizado, algo que desafortunadamente se nos ha olvidado hacer. O sea, hacer proyectos bien elaborados que consideren todas las aristas o alternativas que puede tener una obra determinada, ¿sí? Para poderla llevar con éxito, sin que existan demoras, sin que el trazo ya no es por aquí, ahora es por acá, y sin estar echando a perder tiempo y recursos. Pero bueno, el tema que les quería comentar era el proceso precisamente del desecado de esta zona pantanosa, pues, humedad o ciénega, como se le llamaba, que era la ciénega de Melgarejo. Si bien el túnel sirve como un colector o un emisor para sacar las aguas que se juntan ahí, existe en el subsuelo del estadio jalapeño un sistema intrincado de drenaje. Es un emparrillado que colecta toda el agua que se va percolando desde la superficie y la conduce a través de ductos y canalitos precisamente hasta este colector y emisor que hace que todo el agua desfogue. Esta estructura también tiene casi 100 años y es uno de los temas que nos preocupa, porque pues, se ha hecho cualquier cantidad de eventos masivos sobre la superficie del estadio, que están afectando esos drenes. Eso es por un lado. Por el otro lado, pues la cubierta, el concreto que forma esa herradura de 3.100 metros cuadrados, tiene también 100 años. 100 años de cemento y acero, ¿sí? Que sufren el deterioro del tiempo y que en la actualidad no tenemos idea de cómo está, cuál es el estado de sanidad del acero, sobre todo, que es el que nos preocupa.
Les decía que esta investigación la llevó a cabo el ingeniero Brito, Rafa Brito, ¿sí? Un ingeniero civil certificado y miembro del Colegio de Ingenieros, toda una eminencia pues que forma parte de este grupo de mitoteros que traemos pues, 9 años de venir empujando la piedrita esta, la ruedita esta que significa el Estadio Jalapeño y todo lo que representa pues, y todo lo que queremos hacer sentir nosotros como mitoteros al resto de Jalapa en este momento. Vámonos después por el país y por el resto del mundo. Pero creo que es algo que debemos de presumir, es un pin que tenemos todos aquí en la solapa, ¿sí? Este estadio jalapeño. Perdón. Creo que es un comentario también muy rápido porque creo que es un punto interesantísimo. Hablabas del concreto, de la novedad del concreto en México, pero Jalapa era provincia. Jalapa era una provincia y se había ocupado el cemento como ornamento. La escuela industrial ya tiene elementos de cemento, pero no el concreto armado con esta complejidad. No existía, o sea, yo no acabo de entender cómo estaba la gravera, cómo trituraban la piedra, cómo la tenían, cómo llegaba el cemento a Jalapa en cientos y cientos de toneladas. Sí, pero el cemento tiene una vida útil muy corta. En Jalapa con una humedad terrible, qué logística, cómo iba llegando al almacén el cemento, cómo capacitaron al personal paramilitar en cientos de toneladas de acero. Era gente que no sabía militar, ahí, o sea, parte también del gran mérito de esta obra fue una obra que fue capacitando también a muchas personas. Capacitó a gente en la utilización del concreto. ¿Cuál es parte de la destrucción del centro de verdad? Que aprendimos a usar el concreto de alguna forma, pero era una tecnología que no existía. Yo me pongo a pensar cómo llegaba el cemento, cómo llegaba la grava, que se empezaba a triturar, cómo la dosificaban, cómo hacían la dosificación. Tengo entendido que el concreto lo elaboraban en lo que es rectoría, bajaba por una rampa y de ahí ponían unos rieles sobre unos vagoncitos como de riel. Quiero enseñar esta foto, aquí está la revolvedora, es una revolvedora de vapor, o sea, no era era una revolvedora de vapor, pero vean esta foto que parece extraña, parece de un puente de un ferrocarril del oeste de Estados Unidos, ¿no? Es el cimbrado de la losa de la cubierta. Enguacalado. Eso yo quiero hacer énfasis sobre todos los que están, los ingenieros y arquitectos que nos acompañan, porque esto es muy difícil. Vaya. Esto es muy difícil. Esto es una obra de arte, el diseño estructural. Sí, o sea, esto ya. Así es. Entonces yo algo quería dejar como el punto, ¿no? Que esto es una obra realmente muy compleja. Hoy en día muchos de los que nos dedicamos o tenemos una ligera noción de construcción decimos, esto es difícil, esto es algo muy difícil de hacer y no me imagino con personal que no estaba capacitado, con personal que no tenía, y con un Jalapa, con una humedad, o sea, lo hicieron en plena época de lluvias. Del 28 de julio al 15 de septiembre. O sea, es impresionante, es época de lluvias, yo no sé cómo abrieron las habitaciones, cómo colaron, era gente que realmente sabía hacer su trabajo. Fíjate que ahí, al respecto, Roland, empieza a manejar el concepto de los prefabricados. Eso es uno de los secretos por los cuales logró en tiempo récord estar trabajando en diferentes frentes y estar preparando piezas prefabricadas para nada más llegar y colocarlas. Es una de las genialidades de Roland, o sea, en tiempos que eso ni siquiera se tenía conceptualizado, pues, o sea, el estar trabajando con esto. Y otra anécdota del ingeniero Modesto Roland es que crea la cátedra del concreto armado en la universidad, bueno, en la escuela de ingeniería, pues allá en 1920 y tantos. De ahí, de toda la experiencia que él toma,
quiero pensar que se trajo a alguno de sus alumnos destacados para trabajar aquí y llevar a cabo esta obra. Son especulaciones, pues, porque no tenemos más información al respecto. Bueno, no tenemos los planos originales o copia de los planos del proyecto. Es uno de los huecos de información fuertes que tenemos. Si alguien sabe, si alguien los tiene, no sean malos, comparten, móchense, compártanos, porque la verdad es que esto sería un gran factor, pues, para promover lo que tratamos de promover, que es el reconocimiento del Estadio Jalapeño como la magna obra que es. Perdón. Pues bueno, creo que sí resulta muy emotivo e interesante. Sí, por favor. Yo no soy arquitecta ni ingeniera, ni sé nada de eso, ni tengo copia de los planos. Pero déjenles platico. Aquí el arquitecto Matus y yo tenemos el mismo abuelo. Y entonces mi madre, Teodora Matus, de Ferraes, ella, nadie de aquí estuvo en la inauguración, ¿verdad? No, mi mamá sí. Ella, a sus 11 años, ella nació el 9 de noviembre de 1914 y ella estuvo en la inauguración. Y entonces era una niña de primaria que hicieron un número precioso, una tabla, no sé qué, y además me enseñó la canción que cantaron. Y ella hablaba de ese evento con un cariño. O sea, yo por eso quise venir, porque tengo mis amigos aquí, pero además es una cosa histórica para mí, Jalapa, porque aquí noviaron mis padres en Los Berros, en el Parque Juárez, en la ventana de donde vivía mi mamá, pero hay muchísima historia, y una gran parte de esa historia es el Estadio Jalapeño. ¿No tienes fotos? Qué bien. ¿Mandé? ¿No tienes fotos? Tengo una foto del abuelo Manuel Matus en Teocelo con el ferrocarril. Por ahí las pasas. Sí, ciertamente es muy valioso para Chiqui, chiqui, nosotros. chaca, 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 que ligero corre el tren, que tan suave cual hamaca que la brisa va a mecer. Lleva mucho, no me acuerdo qué, mucha carga y gente más, que los trenes del progreso corren sin cesar. Buenas tardes a todos, arquitecto Marco. Yo tampoco tengo los planos. Sin embargo, tengo por ahí unas fotos recuperadas de mi abuela, precisamente de la inauguración del estadio. Quiero compartirlas, obviamente, con el grupo que promueve el decreto. Me voy a dar a la tarea de buscar en las cajas que tengo de fotografías antiguas de Jalapa. Voy a estornudar un rato, pero con mucho gusto se las quiero compartir. Muchas gracias. No, pues bienvenido. Realmente Modesto, efectivamente, como lo han comentado nuestros compañeros, Modesto Roland, era, de acuerdo con las informaciones, los libros, porque ya se ha publicado, afortunadamente ya se han publicado varios libros, tanto por su nieto, por Jorge Roland, como que ha rescatado información de familia. Hay otros investigadores en Estados Unidos, hay también gente de la propia Universidad Veracruzana que ha escrito, se han hecho tesis, ya hay bastante información. Claro, nos siguen faltando y hay huecos todavía fuertes por resolver, por conocer, pero lo que tenemos nos da realmente una visión bastante cercana a qué era lo que ellos buscaban cuando estaban edificando esto, porque como bien lo ha comentado Jorge Flores, este no es un estadio cerrado, es un estadio abierto,
por todos lados, por donde se pare uno, tiene uno la capacidad, la posibilidad de ver qué está pasando allá adentro. O incluso porque desde cuando se construye para que se vieran los eventos desde el propio Parque Juárez. O sea, esto tiene otro concepto, no es el espacio cerrado, no es el espacio donde hay que pagar para entrar, no, es un espacio de disfrute, y así lo dicen en sus frases. Esto es para que la sociedad tenga acceso a la salud, al deporte, a la educación, a la vivienda. No es que no costara, sí costaba, porque en la propia Ciudad Jardín ellos lo plantean, va a costar, pero sin especulación. O sea, una situación bastante complicada, compleja, porque obviamente había condiciones de escasez de insumos, de recursos, de dinero, y bueno, sabemos también que para poder construirlo tuvieron que echar mano del sueldo de los profesores para que esto se llevara a cabo. Ya al tiempo les fueron pagando. El propio terreno fue expropiado, no fue vendido, fue expropiado por causa de utilidad pública, y bueno, la idea era que allí se generara y se creara la Universidad Veracruzana. Así lo mencionan desde 1925. No se dio cuestiones de tipo político, de tipo económico, situaciones complicadas con los petroleros, etc. Pero la intención era realmente, como bien dice el arquitecto Carlos Lasprey, pues esto era obra de alguien que pensaba realmente en grande, o estaba loco, pero qué genialidad, o sea, qué genialidad de loco, porque entonces alguien así es como necesitamos que haya gente que realmente infunda ese interés, esa vocación, para que se puedan lograr cosas como esa. Contrató, sí, a un ingeniero con una valentía también, por supuesto, pero con una capacidad de poder entender desde geometría. Y comienzan también otros factores que se van alineando, como fue el tema del estudiantismo, que era la apertura por lo que viene en el nuevo siglo. Y entonces se está tratando también de desechar lo tradicional, lo antiguo. Hay nuevas visiones, y esto pues les viene, pero como anillo al dedo, dijera alguien, y entonces esto entra para el nuevo siglo. Y es una obra única en el país, construida en 79 días, con condiciones climáticas adversas, porque era temporada de lluvias, y así día y noche hacen un colado más o menos de 180 metros cuadrados por día, que quizá hoy no nos parece que es posible, pero en 1925, con unas condiciones climáticas como estas, con recursos recortados, porque no se paga de inmediato las cuentas del estadio, se vienen pagando posteriormente. Ahí por ahí tengo ya rescatadas algunas facturas de que están cobrando al gobernador, que les había prometido pagarles el cemento, y todavía no salía para pagar el cemento. Entonces esto se viene a pagar posteriormente, y todo esto realmente que sí emociona, porque no es solamente un tema, no es nada más la arquitectura, no es nada más la estructura, es una serie de experiencias que realmente debemos sentirnos privilegiados de tener al día de hoy un edificio que todavía está activo y que tiene para más. Y esperamos que esto realmente podamos continuar y desarrollar programas, sobre todo para su protección, para que esto sea un ejemplo de lo que podemos y se debe de hacer, y que pueda sobrevivir, pues no sé, el tiempo que sea, pero hay que ir alineando y hay que ir normando la manera en que este edificio hay que cuidarlo, protegerlo y darle un uso correcto, adecuado. ¿Se pueden realizar eventos? Sí, pero
hay que ver no sobrepesos, no ruidos excesivos. ¿Por qué? Es una hermosa volada. Son 10 metros con 100 años de antigüedad. Sostengamos nosotros nuestros brazos 15 minutos así y a ver qué tal sentimos. Esto tiene 100 años. Y metiéndole ruido, entonces son cosas que hay que ir regulando. ¿Para qué? Es para que se proteja, para que se cuide, para que se conserve y siga funcionando. Sí, solo un comentario más. Algo de lo que me impresionó de los comentarios de mi abuela, y creo que es fundamental considerarlo como parte de los comentarios y registros importantes del estadio, que es el segundo estadio natural en el mundo. El segundo. El primero está en Atenas, Grecia. Es cuanto, diríamos en otros tiempos. Muchas gracias. Y bueno, pues ya yo me considero jalapeño light y por ende me obliga a compartir los datos que pudiera yo tener, por lo menos fotografías, ¿sí? Y con mucho gusto estoy a sus órdenes cuando lo requieran, ¿sí? Con mucho gusto se las entrego, ¿no? Gracias. Muy brevemente. Abraham está diciendo que son 3.000 metros cuadrados de losa. Y las traves, hay una trave que mide 2.50, hacia los 5 tiene una proporción, un tamaño, y a los 10 tiene otra. Y los que hayan subido, que yo ya subí alguna vez, hay traves de viga entre trave y trave, entre columna y columna. O sea que el volumen de concreto es brutal. Y el último que quería yo comentar es que Roland también pensó en adornar el puente del dique, porque estaban las aguilitas ahí, las lámparas tenían su águila cada uno, y ahí estaban todas las lámparas, que desaparecieron las aguilitas, pero más quedó el águila grandota. Yo quiero hacer otro comentario, porque en redes sociales todo el mundo me llamó la atención de que por qué puse Estadio Jalapeño con J. ¿Por qué es con J? Porque el Estadio Jalapeño se hace en 1925, ahí tenemos el escudo del estadio, ¿no? Y es jalapeño. Digo, hay que respetar los tiempos, hay que dejar un poco atrás ese revisionismo histórico. No, el Estadio Jalapeño, dejémoslo con su nombre propio es Estadio Jalapeño con J. Sí, es su nombre propio. Y el escudo es parte del diseño y demás. A mí sigo diciendo, alguien dijo del motivo que es el espacio inmueble para los jalapeños. No creo que haya un solo jalapeño que diga es que es un edificio que no le guarda un cariño, que no le guarda perfecto. Yo fui a hacer mis tablas del 20 de noviembre al Estadio Jalapeño y estaba el gobernador ahí en su palco especial cada vez que íbamos al Estadio Jalapeño, hacíamos nuestras pruebas deportivas. Es un espacio que a todos nos trae grandes recuerdos, ¿sí? Se perdió la pérgola, Carlos, pero también se perdió la torre cinética. O sea, y era algo que además hacía un complemento estridentista de la ciudad, ¿sí? Ese espacio de una torre que se movía, que tenía colores, que tenía sonidos y demás, hablaba del estadio, de las virtudes y de la torre cinética, hablaba del Jalapa que somos, un Jalapa tan diverso, tan extraño, tan cautivador para todos los que vienen. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Sí, Raúl Hernández Miranda, originario de aquí de Jalapa. Fíjense que hace un año tuve la oportunidad de hacer mi tesis de la maestría de la gestión integral de riesgo y protección civil en Campos Chiapas. Y cuando me platicó el amigo Jorge Matos, que siempre discutimos, ahora sí, como dicen, como locos, mi tesina iba a ser lo del estadio, pero desafortunadamente yo vi dos factores. Uno, falta de información, que es muy
difícil conseguirla, y lo que lo estoy escuchando, y la otra, que hay una falsedad básica de inicio, de construcción y de inauguración. ¿Por qué? Porque yo iba a enfocar lo que son los sismos en Jalapa, y el sismo de 1920 fue el que dañó a Jalapa, fue el de mayor daño. Sin embargo, hubo otros sismos más grandes, pero el sismo fue antes del estadio, y eso fue lo que les llamó tanto la atención al CENAPRED, a la Escuela Nacional, ¿sí? Y que estaban interesados en este tema. Desafortunadamente, para terminar mi tesina, no fue posible. Ya tuvimos por ahí la oportunidad, también estuve ahí con el arquitecto Torres Cházaro, aquí con el arquitecto también, Margot. Hicimos lo que fue las inundaciones aquí del centro comercial Plaza Almas. Eso fue lo de mi tesina. También le interesó mucho al CENAPRED, y están todos invitados, y cuenten con mis conocimientos en protección civil para concluir lo del estadio, porque a final de cuentas el CENAPRED tiene que dar también el visto bueno en un análisis de riesgos, ¿sí? Por todos los fenómenos perturbadores, porque sí vienen muchos. Tuve por ahí la oportunidad de comentar con algunos compañeros, y la gran sequía que hubo, ¿sí? Hubo muchas cosas que tuvieron fracturas con el calentamiento, y es necesario revisar todos los sistemas estructurales de todos los inmuebles, de todos, ¿sí? Y cuenten conmigo, la verdad, porque sí, si Dios quiere, me voy a aventar doctorado y quiero ver esto del estadio. Estamos a la orden. Gracias. Oye, una pregunta. Sí. Yo soy teólogo de profesión. Estoy haciendo aquí, no tengo la más baja idea. No, me interesa saber, como hablaste del sismo de 1920 y los daños que causa Jalapa. Jalapa es una zona de sismicidad muy baja. Sin embargo, ¿qué periodo de recurrencia tienen ese tipo de sismos, como el de 1920? Aquí en la zona no. Sí ha habido sismos de recurrencia en periodos, estamos hablando de 20 años para acá, o 30 años para acá, desde lo que tiene el Sistema Sismológico Nacional registrados, que los sismos están en un periodo de cada hora a cada 5 horas en diferentes puntos. Sin embargo, aquí en Jalapa, cerquita, que tenemos una falla geológica que es cerquita de Teocelo, y lo que es el centro de Jalapa, que también tenemos fallas, no están registradas. Sin embargo, desafortunadamente falleció un gran amigo, un gran maestro, que era el ingeniero Mora, que era el que tenía toda esa información básica de los sistemas sismológicos, porque él era el especialista en esto. Pero sí hay un acervo que estoy luchando para recuperar. Sí, bueno, es importante porque, o sea, si me dices de un periodo de retorno de sismos de esa intensidad, no sé cuánto fue, pero hablemos de 7 para arriba de intensidad, hace 100 años, y su periodo de retorno es de 100 años, los que nos agarran persinados. Sí, el último registro que se tuvo, que fue en el epicentro de Playa Vicente, en el municipio de Playa Vicente, fue de 5.7, hace aproximadamente 7 años. Y sí hubo fallas geológicas que fueron tapadas indebidamente por el sistema, y no están reflejadas, pero sí se tienen registros. Y el periodo ahorita de sismos aquí en el estado, o aquí en Jalapa, aproximadamente tenemos un registro como de cada 3 o 4 meses, que son sismos. Son menores, no se sienten, pero desafortunadamente estamos en el epicentro de las placas tectónicas, que están en una actividad muy, muy difícil. Y la verdad, pues sí es necesario tomar en consideración esas cuestiones, porque cuando vayan a solicitar lo que dijo el arquitecto Matos, sí va a ser necesario que les van a pedir ese dictamen, porque pues en la normativa de protección civil de aquí del estado manejan 4 tipos de análisis de riesgos. Uno que son asentamientos humanos, otro que es de infraestructura, otros que son ya edificios existentes, ahí es donde entra el estadio, ¿sí? Y el otro que es sustancias peligrosas, ¿sí? Pero en el tercero sí entra ya el estadio. Y también el Sistema Nacional de Protección Civil también se los va a pedir. Con mucho gusto estamos para apoyarlos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Raúl. Yo quiero comentarles que, a propósito de lo que decía el ingeniero Fentanes,
de que la losa del estadio necesita un estudio más profundo. Hemos tenido alguna plática hace algunos meses con el alcalde Agüero, porque nos decía que él iba a mandar a hacer algunos estudios de rayos X para detectar losas de concreto armado en Jalapa. Entonces dije, bueno, si traes un equipo, pues yo te rogaría que de una vez le pasáramos el equipo al estadio para ver en qué condiciones está todo ese armado de hace 100 años. Dijo que sí, pero por lo que veo ya el tiempo yo creo que no le va a dar para, no sé si ya hizo los estudios, pero bueno, yo creo que en breve, ya que él está en el gobierno del Estado, porque el estadio está bajo la potestad del gobierno del Estado, porque es de la Secretaría de Educación Pública, del Estado de la Secretaría de Educación de Veracruz, ya estará dentro del gobierno del Estado y ya podremos pedirle como secretario de gobierno que nos pase por ahí el equipo, porque es un equipo muy caro y lo que hay que hacer en el estadio es un estudio que no sea invasivo, sino que más bien nos detecte en qué condiciones está el acero. En fin, hay mucho por hacer por el estadio. Y para terminar, yo les ruego nada más que hagamos fortaleza como jalapeños para proteger a nuestro estadio. Tenemos un sitio en internet, ahorita se los va a pasar al ingeniero Fentán, yo no lo sé. Inscribámonos, hagamos el esfuerzo para hacer un grupo fuerte que podamos proteger al estadio y trabajar en lo que nos resta, por lo menos en este periodo de corto, para que se pueda decretar en el gobierno del Estado y en la Federación, ojalá podamos llegar a la UNESCO, para que se pueda preservar y tenga suficientemente recurso para que sea preservado y conservado. Gracias por mi respuesta. Gracias, pues nada más agradecer a todos su amable presencia. Vamos a estar convocando de aquí a septiembre pues para los festejos del 99 aniversario del Estadio Jalapeño y seguirnos de filo. Vamos rumbo al centenario. Y creo que tiene que ser una fiesta magna para Jalapa y para Veracruz, el festejar los 100 años del Estadio Jalapeño. Les agradecemos a todos su presencia. Yo de verdad, mis compañeros aquí sentaditos conmigo, les agradezco desde siempre y se han vuelto amistades entrañables para mí haberlos conocido y ha sido muy enriquecedor, personalmente muy enriquecedor participar con este entusiasta grupo de mitoteros, como nos autodenominamos, y continuar con esto. Creo que este estadio debe vivir otros 300 o 500 años. Vamos. Sí, buena parte de ese grupo es el arquitecto Torres Cházaro aquí presente. Muchas gracias, Pepe, por todo, la verdad. Y pedirles a todos, no es un sitio es un sitio en Facebook que se llama Estadio Jalapeño precisamente, ¿sí? Es obviamente abierto a todo el público. Déjenos sus comentarios, suban ahí sus fotos, suban ahí toda la información que tengan, coméntenlo y vamos a darle vida a esto. Les agradezco mucho, de verdad, buena tarde a todos. Muchas gracias. Pongan el crédito sus fotos, por favor, porque después las fotos empiezan a rolar y alguien se las apropia. Entonces, con sus créditos suban sus fotos, por favor. Gracias, buenas tardes. Agradecemos mucho la presencia de todos y muchas veces conservar un inmueble de esta naturaleza empieza por acciones muy sencillas. Yo creo que una de ellas sería pasar la estación, la parada de autobús a otro lado y poner un lugar donde ya evite vibraciones, evite humos, evite otras, y darle dignidad al edificio como debe de ser. ¿Sí? Pero son muy pequeñas acciones. Muchísimas gracias a todos, de verdad se los agradezco. Y vamos en camino al centenario, a los 99 años. En próximas semanas habrá otro evento ya con elementos de fotografías y material del estadio. Muchas gracias. Seguramente el día 19 de septiembre estará por aquí con nosotros el ingeniero Jorge Roland, que viene cada año a festejar un centenario, un año más rumbo al centenario, y los invitamos, que seguramente habrá algún evento con él, ¿no? Gracias.
Pues igualmente, como mis compañeros, muchas gracias y bueno, creo que ha resultado bastante emotivo, creo que hasta divertido, con algunas anécdotas interesantes y estamos pues como siempre con los jalapeños interesados en nuestro patrimonio. Gracias. Gracias.